Vamos a iniciar nuestra presentación que va a abarcar aspectos teóricos y conceptuales de la educación. Ya tuvimos en la semana pasada algunas definiciones y ejercicios y en esta semana tuviste la oportunidad de revisar 2 videos que explican lo que es la educación y los 4 pilares de la educación. En esta presentación vamos a reforzar estos conceptos. La educación no siempre se da en el aula, independientemente de los tipos de educación que existan. Siempre está encaminada a transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Podemos decir que existen 3 tipos o formas de educación, que son la educación formal, que se refiere a la que se da en las escuelas, institutos, universidades, donde se va a reconocer la participación por medio del documento como certificado de estudios, título, etc. La educación no formal es aquella que se refiere a los cursos que da una academia, una institución y que no se rigen por una particular currícula de estudios, pero tienen la intención de estudiar. La educación informal es aquella que se da en los ámbitos de interacciones sociales, es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de la vida. Vemos en estas imágenes diferentes tipos y formas de educación. Podemos ver una educación en casa, educación en la escuela, por medios de redes sociales. La forma de educar ha cambiado notablemente con el pasar de los años y la manera de aprender también ha cambiado. Hoy en día nos tenemos que adaptar a los diferentes avances tecnológicos. Educación es la forma de transmitir el conocimiento y es muy importante que se tenga en cuenta para poder adaptar la forma de educar dependiendo de la población a la que vamos a incidir. Hay muchos autores que han definido la educación, pero pueden coincidir en que es un doble proceso, en donde la cultura es determinante a la forma de cómo y qué aprendemos, y este aprendizaje en algún momento va a tener una separación individual. Para que nosotros vayamos a dar una información de cualquier tipo, debemos tomar en cuenta la cultura, pues esta nos va a marcar la pauta de cómo abordarlo. Cada uno de ustedes, como personas individuales, desarrollan habilidades y capacidades diferentes para educar e inclusive para aprender. Algunos de ustedes son tímidos, otros un poco más extrovertidos, pero lo importante es detectar en qué áreas tenemos que desarrollarnos para transmitir el conocimiento y lograr que las personas que reciben la información logren aprender o asimilar algo de lo que estamos tratando. Algo muy importante que quiero que integres para cualquier aspecto educativo es que prepares, revises y actualices muy bien la información que vas a dar. Esto te va a dar mucha seguridad a la hora de tu intervención. Vemos aquí 2 autores importantes de la educación. Por supuesto que hay muchísimos más personajes. Vemos a John Dewey, que nació en 1859, murió en el 52. Él fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Desde hace más de un siglo fue uno de los pioneros en la pedagogía progresista. Escribió muchos tratados sobre educación. Una de las propuestas teóricas es que la educación progresiva se debe contraponer a la concepción educativa tradicional. De aquí surge el llamado método de casos. Pretendía formular sobre nuevas bases una propuesta pedagógica en oposición a la escuela tradicional y antigua. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradición, no solo en los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica. La escuela para Dewey se concibe como reconstrucción del orden social. El educador es un guía y orientador de sus alumnos. La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases. Consideración de alguna experiencia actual y real del niño, identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia, inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables.
formulación de la hipótesis de solución, comprobación de la hipótesis por la acción. Vemos aquí otro autor importante, Émile Durkheim, que él nació más o menos por el mismo año que Dewey, que en 1858, sin embargo, muere más joven, muere en el 1917. Él fue un sociólogo y filósofo francés. Lo relacionan un poco con las teorías marxistas contemporáneas. En su obra de la educación, su naturaleza y su función, explica el concepto de educación a través de la función que cumple en la reproducción social y cómo está determinada por las condiciones económicas, sociales e ideológicas. Él concebía a la educación como una acción ejercida por la generación adulta sobre los jóvenes para desarrollar estados físicos, emocionales y morales que demandaba la sociedad en ese momento. Y la educación para él era una de sus funciones, formar al ser social individual como al colectivo. La educación tiene varias características, entre ellas es que tiene que ser de práctica inherente a todo proceso civilizador. Si queremos que las personas entren en un contexto civil, tiene que estar apegado o, como dice aquí, inherente a la educación. El proceso por el cual las generaciones jóvenes asimilan el patrimonio cultural de los adultos, esto es algo que se transmite de generación en generación, es una práctica social y tarea humana compleja, por supuesto, es una de sus características. La educación ayuda a perpetuar las tradiciones, crean un futuro diferente y atiende demandas del presente. Obviamente, estas tradiciones se pueden ir modificando a lo largo del tiempo. Proceso de transmisión generacional del patrimonio cultural es muy importante que tomemos en cuenta que las poblaciones tienen diferentes culturas que por supuesto vienen, como dice aquí, de mucho tiempo atrás. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer muy bien el contexto cultural de las poblaciones a las que vamos a hacer alguna intervención. La semana pasada tuviste la oportunidad de revisar el video de los pilares de la educación y inclusive hiciste un trabajo, nada más para recordar un poquito que el aprender a conocer más bien tiende más al dominio de los instrumentos para el saber, centralmente la atención, memoria y pensamiento, que a la adquisición de conocimientos ya codificados y clasificados. En este punto enfatiza la comprensión del mundo que rodea a las personas para vivir en él con dignidad y desarrollar las capacidades personales. En el otro aspecto, de que es el aprender a hacer, aquí va a realzar la preparación para la realización de tareas materiales e inmateriales. Enfatiza la formación para la relación con la materia y la técnica, misma que se complementa con la de las relaciones interpersonales. El aprender juntos, el aprender a vivir con los demás conlleva pensar en una educación que permitiera evitar conflictos y en caso de presentarse buscar solucionarlos, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y su espiritualidad inclusive. Para ello sería deseable impulsar el descubrimiento del otro y la participación en proyectos comunes. Y el aprender a hacer realza la contribución de la educación al desarrollo global de cada persona. Todos los seres humanos deben estar en condiciones en particular, gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para determinar por sí mismo qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué es educación y qué es pedagogía? Educación y pedagogía son de un gran significado para la sociedad, especialmente para la formación de las nuevas generaciones y el desarrollo personal. Sin embargo, son diferentes conceptos. La educación la consideramos como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia la educación, estudia el hecho educativo. Aunque son términos diferentes, se complementan. Sin la educación no habría pedagogía, pero sin pedagogía la educación no tendría carácter científico, viéndola como intencional y sistemática. A veces se tiende a confundir los términos o a no tener claros los límites entre uno y otro. Por eso se considera que es muy necesario delimitar las semejanzas y diferencias entre ellos. Las diferencias principales son las que se muestran en el siguiente cuadro. Por un lado, la educación
como comenté, se refiere a la acción, es la puesta en práctica de las teorías educativas y estudia lo que es. En cambio, la pedagogía se refiere a la teoría educativa, es la manera de concebir la educación y estudia cómo uno quiere que sea la educación. Existen diferentes tipos de paradigmas en la educación y este es uno de los trabajos que van a realizar esta semana. Entren a las carpetas de contenido y revisen la información que se les compartió, que es donde saldrá la presentación por equipo. En las actividades ya están las indicaciones de qué temas se van a revisar. Formen sus equipos, como yo ya los puse en una tablita para que de esa manera trabajen. Suban su actividad solo una persona, pero en su presentación deben colocar una presentación de los integrantes del equipo, el tema que van a desarrollar. La educación, como es una transmisión de conocimientos, tiene un objetivo y ese es el aprendizaje. El aprendizaje se entiende como el proceso a través del cual el ser humano va a adquirir o modificar sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos o sus conductas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones, que este sería el acto de aprender. No es sencillo hablar de aprendizaje ya que existen diversas teorías y aproximaciones al hecho. Lo que se tiene claro es que los seres humanos y los animales superiores estamos dotados de cierta capacidad de adaptación de la conducta y de resolución de problemas que puede ser el resultado de presiones ambientales o de eventos fortuitos, pero también de un proceso voluntario o no de la enseñanza. El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando el sujeto se encuentra motivado, es decir, cuando tiene ganas de aprender y se esfuerza en hacerlo. Para ello va a emplear su memoria, su capacidad de atención, su razonamiento lógico o abstracto y diversas herramientas mentales que la psicología estudia por separado. A medida que se sabe más sobre las dinámicas de aprendizaje, por otro lado, se pueden diseñar estrategias educativas mejores y se puede sacar un mejor provecho de las capacidades mentales innatas del ser humano. Para ello, los encargados son los pedagogos, pero los nutriólogos no somos pedagogos, pero sí debemos entender todos los aspectos que involucran el proceso de educar y de aprender básicos para poder realizar intervenciones educativas mucho más eficientes. El proceso de enseñanza y aprendizaje escolarizado es muy complejo. En él inciden muchos factores para poder desarrollar diferentes componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de manera óptima. La educación y nutrición se debe tomar en cuenta para lograr los mejores resultados. Por un lado tenemos componentes humanos y no humanos. En el factor humano, pues debe haber una persona que educa y una persona a la que se está educando. En este caso le podemos llamar alumnos. Sin embargo, en la educación en nutrición, el educando va a ser las poblaciones a la que vamos nosotros a presentarnos. Tenemos que tener muy claros en el componente no humano los objetivos de nuestra participación, el contenido que vamos a transmitir. Tenemos que diseñar estrategias y métodos, sobre todo recursos y medios, ya sean audiovisuales, impresos, digitales. Tenemos que dedicarles un tiempo y tenemos que tener un lugar para hacerlo. La educación como hecho es que tenemos diferentes vías de aprendizaje, una vía biológica y una vía cultural. En la vía biológica podemos comentar que el ser humano cuando nace no tiene patrones de conducta previamente determinados, tal y como sucede con el resto de las especies. Por eso necesita relacionarse con los demás miembros de su comunidad para configurarse como persona, ya que si ello no sucediese, desarrollaría formas de comportamiento que poco a poco no tendrían nada que ver con las de la especie humana. En un principio actuamos por instinto. En el caso de un bebé que llora cuando tiene hambre, sueño, algo le molesta, desde el primer momento reacciona al estímulo olfativo y sensorial del contacto con su mamá e inicia la succión, por ejemplo, para alimentarse al seno materno. La educación se justifica en la necesidad que tiene el individuo de recibir influencias de sus iguales para dotarse de las características que son propias de los humanos.
apoyándose en la plasticidad orgánica que posibilita tales procesos.